David Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en un pequeño pueblo llamado Blantyre, en Escocia. Desde niño, David mostró una enorme curiosidad por el mundo que lo rodeaba. A pesar de que su familia era humilde, él tenía un sueño: quería explorar el mundo y ayudar a las personas. A los 10 años, David comenzó a trabajar en una fábrica de algodón, pero nunca dejó de estudiar. Por las noches, después de largas horas de trabajo, leía libros de ciencia y geografía a la luz de una vela. Más tarde, decidió estudiar medicina y teología, porque quería ser médico y misionero, y así poder ayudar a las personas necesitadas. En 1841, Livingstone viajó a África como misionero. Su objetivo era ayudar a los pueblos africanos enseñándoles sobre medicina y religión, pero también quería explorar este continente lleno de misterios. En ese tiempo, África era un lugar desconocido para muchas personas en Europa. Livingstone tenía una misión: trazar mapas, descubrir nuevas rutas y aprender sobre las culturas locales. Mientras exploraba, David Livingstone se enfrentó a muchos peligros, desde animales salvajes como leones y cocodrilos hasta enfermedades tropicales y terrenos difíciles. Pero nada lo detenía. Fue uno de los primeros europeos en cruzar el vasto desierto del Kalahari y en llegar a las majestuosas Cataratas Victoria, a las que dio ese nombre en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Livingstone no solo exploraba, también luchaba por algo importante: acabar con la esclavitud. Durante sus viajes, vio cómo muchos africanos eran capturados y obligados a trabajar como esclavos. Esto lo marcó profundamente, y dedicó gran parte de su vida a denunciar esta terrible injusticia. En uno de sus viajes, Livingstone desapareció. Durante varios años, nadie supo dónde estaba, y muchos pensaron que había muerto. Pero un periodista llamado Henry Morton Stanley lo encontró en 1871, en un pequeño pueblo en África. Cuando Stanley lo vio, pronunció la famosa frase: «Dr. Livingstone, supongo». Esta frase se hizo muy famosa y todavía se recuerda hoy en día. Aunque Stanley lo invitó a regresar a Inglaterra, Livingstone decidió quedarse en África. Sentía que aún tenía trabajo por hacer, exploraciones que completar y causas por las que luchar. David Livingstone murió el 1 de mayo de 1873, en un pequeño pueblo llamado Chitambo, en lo que hoy es Zambia. Sus amigos africanos, que lo admiraban mucho, llevaron su cuerpo hasta la costa, recorriendo cientos de kilómetros, para que pudiera regresar a Inglaterra. Allí fue enterrado en la abadía de Westminster, un lugar reservado para grandes héroes. La vida de Livingstone fue extraordinaria. No solo fue un explorador valiente, sino también un defensor de los derechos humanos y un hombre dedicado a la ciencia y a las personas. Su historia sigue inspirando a generaciones enteras, recordándonos la importancia de la curiosidad, la empatía y la valentía para enfrentar lo desconocido.